Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque eso podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, le ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entrega, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Fíjense qué curioso es que ¿cuál es la buena obra que hizo la mujer? Derramar el perfume, y Jesús la contó como ¿qué? ¿Buena qué? Buena obra. Qué curioso, ¿no? ¿Ustedes creen que si nosotros con reverencia recibimos la cena del Señor, será una buena obra? Sí, es una buena obra. Qué curioso que ciertos actos, como lavar los pies, como la hospitalidad, como el derramar un perfume, se ha contado por buena obra por Dios. De hecho, hay unas confesiones cristianas de ahí del 1600 que dice que las buenas obras de los creyentes, ¿y saben qué buena obra pone ahí? La cena del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros meditamos y pensamos en el sacrificio de Cristo, y eso es bueno y nos ayuda a nosotros. Nos ayuda a reflexionar en su muerte. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado.
Los principales sacerdotes pensaban que hacían una buena obra. Los principales sacerdotes querían matar a Jesús porque estaba afectando la religión y estaba afectando el orden social. La mujer derrama el perfume en Jesús. Los discípulos se molestaron porque lo consideraron como desperdicio e inútil. Pero Jesús no lo vio así. Jesús lo vio como una buena obra. Curioso, ¿no? Nosotros nos podemos equivocar a veces, creer que algo inútil no sirve para nada, pero es una buena obra. La oración, la meditación, la lectura, podemos creer que es inútil, pero es una buena obra. La preparación de la muerte. Así nosotros como Jesús, y esto pasa que añoramos la juventud, vemos a los jóvenes, añoramos ser más joven, de 15, de 16, pero Jesús estaba preparándose para la muerte y añoraba esa muerte. Y nosotros, obviamente, disfrutar lo que tenemos en esta vida, pero tener nuestra mirada en que si morimos, nuestra muerte, nuestra vejez, morir, es el principio de nuestra gloria y trascendencia, como ya hemos visto en lecturas pasadas. Trascender y resucitar. Uno de los allegados, un amigo, decide entregar a Jesús. Un amigo, ¿por qué me entregas?, le dice Jesús. Un amigo decide entregar a Jesús. No estaba convencido que él fuera el Mesías, no lo estaba. Así que el Señor instituye la cena. La cena del Señor está relacionada con la Pascua, ¿verdad? La Pascua, si recordamos, es aquella que los israelitas fueron sacados de Egipto y están recordando que fueron rescatados, y de hecho ellos tienen oraciones impresionantes acerca de su redención, de cómo fueron rescatados de Egipto. Así nosotros. Ellos comían pan, tenían 4 copas de vino, comían el cordero, hierbas amargas, con himnos, con acciones de gracias, recordando su redención, recordando su salvación. Y el día de hoy hay que recordar nuestra salvación y redención. Antes de comer el cordero, porque se bebían las 3 copas, después la última, la tercera copa fue precisamente la que él bendijo, y no comen el cordero, curiosamente, sino que comen el pan. ¿Por qué? Porque Jesús cambia el rito que tenían los judíos y no comen el cordero, lo dejan para después, sino que se concentran en el pan. ¿Por qué? Porque el pan simboliza al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Coman este pan, la institución de la cena del Señor, el primer día de los panes sin levadura. Y Jesús dice, dígale a cierto hombre, mi tiempo está cerca. Este hombre sabía lo que Jesús le decía. Probablemente le había predicado y también sabía que iba a morir Jesús. Mi tiempo está cerca. Entonces, en el lugar de comunión, otra vez, la mesa, lugar de sinceridad, como hemos visto, Lot y Abraham, por ejemplo, ellos comieron con Dios y los ángeles. Recuerdan que leímos en pasajes anteriores cómo Abraham recibe a esa teofanía, a esa manifestación de Dios y come, y también Lot. Así que representaba un lugar de comunión. Asimismo, podemos ver que los discípulos están en un lugar de comunión y dice, alguno de ustedes me va a entregar. Y todos decían, seré yo, Señor, dudando de ellos mismos. Es verdad que está escrito que el Hijo del Hombre será traicionado, pero no libra de responsabilidad a aquel hombre que lo traicionará. Judas no participa de la cena, curiosamente. Judas no participa porque se va, prefiere entregarlo. Pero él no dice, seré yo, Señor, dice, ¿seré yo qué? Maestro. No le dice Señor, no lo reconoce como Señor, lo reconoce como un maestro. Pero es interesante ver que otro evangelista dice que intensamente Jesús deseaba comer esa Pascua con sus discípulos. La palabra es intensamente. Y algo que me gustaría transmitir y que algo que yo también quisiera poner en práctica es de que hoy intensamente deseamos tomar ese pan y ese vino, intensamente como Jesús. Y Jesús, mientras comía el pan, lo bendijo y partió a sus discípulos y les dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, la sangre del pacto, la remisión de los pecados. Si recibimos la gracia de Dios, ¿qué es lo que hace? Ahora, ¿cómo recibimos nosotros la gracia de Dios? Nosotros la recibimos cuando hay una predicación y escuchamos y el Espíritu Santo opera en nosotros. Si nosotros, al escuchar, cuando nuestro pastor
diga las frases de Jesús precisamente, o del apóstol Pablo, tomad, esto es mi cuerpo, y nosotros lo recibimos con fe, podemos recibir gracia. ¿Y sabemos qué es gracia? La gracia implica muchas cosas, desde que Cristo se hizo carne hasta su muerte en la cruz, y la gracia que nos da para perdonar nuestros pecados, y la gracia que nos da para darnos gozo, la gracia que nos da para darnos paz, la gracia que nos da para apartarnos del pecado, la gracia que nos da para que pensemos en lo trascendente y no en lo terrenal. Esa gracia, si el pan y el vino lo recibimos, puede ser recibida por nosotros. Puede ser recibida. Entonces, algo que quisiera decirles es, ¿qué es la cena del Señor? Es una meditación que vamos a tener sobre la cena y en este momento es una señal externa, ¿verdad? Es una señal. Tomamos el pan y el vino, es una señal, pero ayuda a sellar nuestra conciencia. Si nosotros entendemos qué es el pan y qué es la copa, si nosotros entendemos y traemos a nuestra mente que el pan y el vino, sí, representan el cuerpo y la sangre de Cristo, que nosotros tuvimos fe en esa sangre y en su resurrección, pero si nosotros por la fe confiamos en esas palabras, al comer el pan y beber la copa como una buena obra, recibiremos gracia, recibiremos una bendición de Dios, la cual nos lleva a obrar en justicia. Para eso es la gracia, para meditar y deleitarnos en Él, anhelarlo y desearlo. Dice un hombre, es una forma visible de una gracia invisible. Sí, son elementos. Ahora, Dios nos enseña por textos, por imágenes, ¿sí? Nos enseña por símbolos. O sea, Dios conoce tanta nuestra flaqueza que sabe que debe de enseñarnos por símbolos. Y el pan y el vino es un símbolo que si nosotros lo hacemos como cuando recibimos la palabra o la predicación, de igual manera recibimos gracia. Es un testimonio de gracia, es una forma visible de las promesas de Dios. Mas el Señor de tal manera acomoda indulgentemente, con piedad, hacia nuestra capacidad. Tomamos el pan, tomamos el jugo y con fe creemos en su muerte, con fe sabemos que Él ha muerto por nuestros pecados, lo comemos, bebemos la copa. Internamente nuestro espíritu, la gracia, el Espíritu Santo va a operar. Ahora, si yo no tengo fe y veo esto como algo sin sentido, vano y vacío, realmente la única forma que el pan y el vino cobren esa gracia en nosotros es de que el Espíritu Santo opere en nosotros. Igual que con la palabra de Dios. ¿Tú crees que cuando te es predicada la palabra el Espíritu Santo está operando? ¿El Espíritu Santo te está hablando? ¿Sí lo crees? Lo mismo pasa con la cena del Señor. Es un medio de la gracia, es una manera en que Dios, como por medio de la predicación, también con la cena, ¿verdad? El creyente, cuando tiene los ojos en la cena, no se detiene en lo que ve, sino por una piadosa consideración, o sea, por una devoción a Cristo, se eleva su mente, y eso es hermoso, elevar nuestra mente a los misterios encerrados en la cena. Su muerte, su resurrección, su encarnación, como hemos visto. Se nos dan cosas terrenas para enseñarnos, así como el diálogo, la argumentación se nos da para enseñarnos, de igual manera el pan y el vino nos enseñan, nos instruyen. Cuando hablo de esto, yo le digo a un hermano, velo como una segunda predicación, porque lo es. Es la palabra en signos, es Cristo en signos. Bueno, de manera, digamos, simbólica, no que literalmente, como la Iglesia Católica lo cree, ¿verdad? La fe, tengamos fe, porque la fe suple nuestra incapacidad de entender las cosas. Nuestros sentidos son débiles, nuestra inteligencia, nuestra mente, todo lo que somos es débil. Pero en Cristo nos da la gracia y nos fortalece. Sin la fe son figuras vanas y vacías, frívolas, sin sentido, pero con fe cobran esa gracia y el Espíritu Santo opera para santificarnos más. Amén.